¿Cómo puede un solo hombre desafiar a élites locales, potencias extranjeras y traidores internos, y seguir en pie? Ibrahim Traoré, el joven capitán que ahora encabeza Burkina Faso, ha sobrevivido a más de 15 atentados y conspiraciones. Cada intento, más sofisticado y letal, ha fracasado, dejando claro que la determinación y la astucia pueden resistir incluso la presión más abrumadora. Para comprender la magnitud de este desafío, basta con imaginar a un solo individuo enfrentándose a una maquinaria compuesta por intereses económicos, alianzas históricas y redes de espionaje que se extienden por todo el continente. Los paralelos históricos abundan. En los años 60, líderes como Patrice Lumumba en el Congo o Thomas Sankara, también en Burkina Faso, intentaron modificar el destino de sus países. Lumumba fue derrocado y asesinado tras meses de presión internacional y traiciones internas. Sankara, símbolo de una África soberana, cayó víctima de un golpe alimentado por intereses foráneos y rivales locales. La noche del 16 de abril cambió las reglas. La conspiración se derrumbó en la sombra, y muchos vieron en Traoré algo más que un gobernante militar. Es el rostro de una generación africana que rechaza órdenes externas, dispuesto a resistir aunque el costo sea su propia vida. Esa noche, mientras las calles de Ouagadougou permanecían en un tenso silencio, las redes sociales ardían con rumores y llamados a la calma. ¿Quién mueve realmente los hilos detrás de estos ataques? Las alianzas que buscan eliminarlo están entrelazadas con expresidentes, redes corruptas y gobiernos foráneos alarmados por la pérdida de influencia en África Occidental. Es una madeja de intereses donde cada actor busca mantener privilegios, acceso a recursos y protección de antiguas inversiones. Por ejemplo, el caso de Costa de Marfil, que ha recibido y protegido a fugitivos relacionados con los intentos de golpe, recuerda a los refugios otorgados durante la Guerra Fría a opositores de gobiernos africanos incómodos para Occidente. Cada fracaso revela la profundidad de una guerra silenciosa por el alma y la soberanía de Burkina Faso. El peligro es absoluto. Si Traoré cae, no solo peligra su vida. Se tambalea la esperanza de un liderazgo africano independiente y el derecho de un continente a decidir su destino. Aquí no se juega solo la supervivencia de un hombre, sino el futuro de una nación, y quizá de África entera. La caída de un líder como Sankara, por ejemplo, no solo significó el fin de un experimento político audaz, sino décadas de retroceso en la lucha por la autonomía nacional. Para entender lo que está en juego, hay que retroceder y descubrir cómo comenzó todo. El ascenso de Traoré no fue una casualidad ni un simple relevo. Fue la consecuencia de años de frustración, hartazgo y una juventud decidida a no repetir la historia de su misión. Antes de que Traoré se convirtiera en el blanco de tantas amenazas, su historia ya estaba marcada por la desconfianza y el peligro. Nacido en una familia humilde, su carrera militar estuvo marcada por la disciplina y el rechazo a la corrupción rampante. ¿Qué lo llevó a desafiar a enemigos tan poderosos? La respuesta está en su convicción de que la dignidad nacional y la justicia social valen más que cualquier comodidad personal. Ascender al poder en África nunca ocurre entre susurros. Es irrumpir en el ojo del huracán, donde cada paso resuena entre telarañas de intereses y traiciones. Basta recordar el caso de Jerry Rawlings en Ghana, quien debió sortear múltiples complots y purgas para consolidar su liderazgo, o el de Julius Nyerere en Tanzania, que enfrentó presiones para abandonar su sueño de una sociedad más igualitaria. Ibrahim Traoré no recibió un país apacible ni un asiento seguro. Se atrevió a desafiar la herencia de décadas. Viejas alianzas entre élites nacionales, exiliados influyentes y expresidentes acostumbrados a sobrevivir a la sombra. Desde el primer instante, su sola presencia encendió alarmas entre quienes siempre supieron manipular el poder desde las sombras y antepusieron sus privilegios al bien común. Estas viejas estructuras, como en otros países africanos, solían pactar con fuerzas externas para mantenerse en el poder, a menudo a cambio de concesiones económicas o favores políticos. El peligro nunca se limitó a las fronteras.
La conspiración contra Traoré se extendía desde París hasta Abiyán, capital de Costa de Marfil. Redes internacionales tramaban complots, financiaban movimientos y ofrecían protección a los que deseaban derrocarlo. No era solo una pugna interna, sino un choque con fuerzas externas que percibían su liderazgo como un obstáculo a sus intereses estratégicos en la región. Así, como en los intentos de desestabilización de Guinea tras la llegada de Sékou Touré, Burkina Faso se convirtió en un tablero donde las potencias juegan partidas de alto riesgo. El intento de golpe del 16 de abril fue la señal más clara. Las alianzas transfronterizas estaban dispuestas a todo para restaurar el antiguo orden. Los conspiradores no solo huyeron del país, sino que recibieron apoyo logístico y político en Costa de Marfil, evidenciando que la batalla por Burkina Faso se libraba en varios frentes a la vez. Este movimiento recuerda a la protección que recibió Mobutu Sese Seko tras su caída, cuando varios países africanos le ofrecieron asilo para evitar que enfrentara la justicia. Nunca antes el país había presenciado una purga y reestructuración tan profunda en el poder y los servicios de inteligencia. Traoré impulsó una depuración implacable. Cualquiera con fortunas inexplicables, lealtades ambiguas o conexiones dudosas era apartado sin titubeos ni escándalos. El mensaje fue contundente. Solo quedaría espacio para quienes demostraran lealtad total y verificada. Este tipo de depuraciones recuerdan a las de la época de la independencia de Argelia, cuando el FLN eliminó cualquier elemento que pudiera poner en riesgo la naciente república. La tensión constante eleva los riesgos a su punto máximo. Si la vieja guardia recupera el control, no solo se perdería la oportunidad histórica de romper el ciclo de tutela extranjera, sino que la estabilidad política y el sueño de autodeterminación africana podrían desvanecerse. Cada traición y cada maniobra amenazan no solo a Traoré, sino a toda una generación que anhela decidir su destino. Los ejemplos históricos son claros. El golpe contra Kwame Nkrumah en Ghana abrió la puerta a décadas de inestabilidad y dependencia. Sin embargo, el conflicto más peligroso no siempre llega desde afuera, sino que se cuela por los propios pasillos del poder, donde la lealtad se convierte en la frontera entre el porvenir y la traición. En Ruanda, la desconfianza interna fue el preludio de una de las peores tragedias del continente. En Etiopía, las purgas dentro del DERC determinaron el rumbo del país durante años. Las primeras semanas pusieron a prueba la determinación de Traoré y la solidez de su círculo cercano. Lo que sucedió a puerta cerrada marcaría el pulso de la nueva era. En reuniones secretas, los nombres de los sospechosos circulaban junto a pruebas recabadas en meses de vigilancia intensiva. El margen de error era nulo. Una filtración podría costar la vida al presidente y sumir al país en el caos. La guerra de Traoré va mucho más allá de las balas. Es una lucha contra la traición invisible, contra las redes silenciosas que corroen desde dentro. El peligro más letal no lo acecha en las calles, sino en los pasillos del poder, donde una sonrisa puede ocultar una puñalada y el uniforme puede disfrazar la deslealtad. Tras sobrevivir al último atentado, Traoré comprendió que la valentía no basta. La supervivencia exige vigilancia absoluta, sin tregua. Así lo entendió también Samora Machel en Mozambique, quien debió rodearse de un círculo de confianza comprobada para evitar el sabotaje interno. La primera decisión fue drástica: disolver por completo la Guardia Presidencial, una estructura podrida por años de corrupción y lealtades dobles. Nadie fue intocable. Desde el comandante más veterano hasta el recluta más joven, todos pasaron por el filtro de una revisión brutal. Las purgas internas fueron minuciosas. Cada historial familiar, cada contacto, cada llamada y cada cuenta bancaria quedaron expuestos ante una nueva élite de investigadores, leales solo al proyecto de refundar el país. La lealtad dejó de ser un gesto vacío. Ahora debía demostrarse con hechos concretos, día tras día. Traoré instauró un sistema donde la confianza nunca es permanente, siempre bajo sospecha y escrutinio. Bastaba una sombra en el pasado,
una relación ambigua con intereses extranjeros o riquezas inexplicables, para sellar de inmediato el destino de un oficial o un político. La cirugía fue más profunda aún. El núcleo de la inteligencia y la contrainteligencia se reconstruyó desde cero. Ministros, generales, asesores y hasta burócratas de bajo rango quedaron bajo vigilancia constante. No era paranoia. La propia historia del continente enseñó que los golpes mortales rara vez vienen de los enemigos declarados. Casi siempre nacen entre los aliados, camuflados en la rutina. En Sudán, por ejemplo, los golpes militares exitosos casi siempre surgieron de sectores previamente considerados leales. Para vigilar este laberinto de lealtades, Traoré implantó sistemas de comunicación cifrada capaces de rastrear y mapear cualquier conversación dudosa en tiempo real. Gracias a esta tecnología, se anticiparon complots, se desarticularon redes de informantes y se sellaron fugas de información clave. Cada mensaje, cada reunión virtual, cada código secreto era analizado como posible amenaza. Este avance tecnológico recuerda al salto que dieron países como Ruanda en la década del 2000, cuando la modernización de los servicios de inteligencia permitió prevenir conflictos internos y sabotajes. La red de vigilancia no solo protegía la cúpula del poder. Su verdadero fin era anticipar la próxima traición, porque la amenaza real nunca se anuncia. Surge desde las sombras del entorno más cercano. Un error, una depuración incompleta, podría dejar a Traoré expuesto ante un golpe sin aviso, sin remedio. Ejemplos como el de Amílcar Cabral en Guinea-Bissau ilustran cómo las traiciones internas pueden acabar con proyectos revolucionarios enteros. La tensión era total. Cada mañana, el presidente recibía informes sobre movimientos sospechosos entre sus propios hombres. Cada noche, se revisaban protocolos y se cruzaban datos en busca de contradicciones. La purga era silenciosa, pero su mensaje retumbaba. La supervivencia del Estado dependía ahora de una vigilancia absoluta y constante. Aún así, Traoré sabía que blindar la presidencia era solo el primer paso. La siguiente fase: expandir esta cultura de defensa preventiva más allá del ejército, tejiendo la seguridad también en el tejido vivo de la sociedad civil. La experiencia de otros países africanos, como Nigeria frente a Boko Haram, mostró que sin la colaboración ciudadana, cualquier sistema de defensa es vulnerable. Pero fuera de los cuarteles, el terreno es más incierto y los enemigos, aún más difíciles de identificar. La batalla por la soberanía apenas comienza a calar en cada rincón del país. Los mercados, las escuelas, las radios comunitarias se convierten en escenarios donde la lealtad y la vigilancia deben hacerse cotidianas. Mientras Ibrahim Traoré consolida su presidencia, el conflicto se intensifica. La guerra adopta nuevas formas, es digital, mediática y atraviesa fronteras. Cada movimiento deja cicatrices en la historia africana y desafía las reglas tradicionales de supervivencia política. El uso de herramientas de inteligencia artificial y el análisis de datos masivos permite detectar patrones de riesgo, pero también despierta el temor a la vigilancia excesiva. Su primera gran apuesta es la creación de la VDP, una red de vigilancia ciudadana, descentralizada y omnipresente. Hombres y mujeres comunes, convertidos en centinelas, patrullan mercados, caminos, fronteras y barrios, reportando cualquier señal de peligro directamente al despacho presidencial. Así, el pueblo se convierte en el principal sensor de alarmas, anticipando amenazas antes de que tomen cuerpo. Esta estrategia recuerda a los comités de defensa de la revolución en Cuba, que permitieron detectar y neutralizar conspiraciones en sus primeras décadas de existencia. Pero la vigilancia evoluciona aún más. Un sistema biométrico rastrea a presuntos conspiradores y vínculos ocultos. Registros de identidades, llamadas, viajes y contactos se transforman en mapas secretos de alianzas y riesgos. Para algunos, esto es autoritarismo de alta tecnología. Para otros, un escudo imprescindible en una guerra sin reglas. Ejemplos recientes en Asia, como la vigilancia implementada en Singapur contra redes criminales, muestran que el equilibrio entre seguridad y derechos es siempre un terreno delicado.
El choque se traslada a la arena mediática. Occidente construye la imagen de Traoré como villano y enemigo de la democracia, el nuevo rostro peligroso de África. Sin embargo, dentro del continente, sobre todo entre la juventud, surge otra narrativa, la de un líder incorruptible, heredero de Sankara, decidido a romper cadenas y abrir rutas propias. Cada ataque extranjero refuerza el relato local de resistencia y autonomía. Los hashtags en redes sociales, los podcasts comunitarios y los grafitis en las ciudades expresan una esperanza renovada. El movimiento pro-soberanía se extiende por el Sahel. Mali, Níger y otras naciones observan, algunas inquietas, otras inspiradas. Los aliados temen represalias internacionales, pero decenas de miles de jóvenes sueñan con un futuro donde África decide su propio rumbo. El temor global se palpa. ¿Estamos presenciando el nacimiento de una nueva ola de independencia africana? En los años 50 y 60, la descolonización barrió el continente. Hoy, el desafío es la emancipación mental y económica. La reputación global de África está en la balanza. Cada paso de Traoré puede modificar para siempre cómo se percibe el liderazgo africano. ¿Será ejemplo de valentía y autodeterminación o amenaza para el orden mundial? Las inversiones extranjeras, el comercio y la cooperación dependen en buena medida de esa imagen internacional. Sin embargo, el verdadero peso de estas estrategias se mide en el día a día africano. ¿Podrá este modelo soportar la presión sin perder su esencia, o terminará desatando fuerzas aún más incontrolables? La historia de Zimbabue, donde la resistencia al dominio occidental derivó en un largo aislamiento, es una advertencia sobre los riesgos de ir demasiado lejos sin el respaldo popular y regional. Mientras las tensiones aumentan, Traoré debe decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para proteger su visión. El futuro de toda una generación podría depender de su próximo movimiento. Un solo error puede dar al traste con años de avances, pero la inacción también puede significar el regreso de la sumisión y el olvido. La historia de Ibrahim Traoré es mucho más que el ascenso de un líder. Es un manual vivo sobre cómo resistir, sobrevivir y construir una soberanía genuina en suelo africano. Cada paso recuerda a la gesta de los líderes independentistas, pero con herramientas y desafíos del siglo XXI. Su experiencia demuestra que la lealtad y la confianza no nacen, se forjan. Día tras día, bajo presión, se ponen a prueba. En un entorno donde la traición puede venir incluso de un aliado, la vigilancia se convierte en ley de vida. La disciplina y el compromiso son las únicas garantías de continuidad. Pero la lección trasciende los altos círculos. En una África acosada por la injerencia extranjera, la inteligencia moderna y la participación cívica activa dejaron de ser un lujo. Son una cuestión de supervivencia. Traoré comprendió que un país sin ojos ni oídos en cada callejón es presa fácil. Hizo del pueblo parte esencial del sistema de defensa nacional. Un segundo aprendizaje es crucial. En la era digital, el relato mediático puede ser tan devastador como cualquier ejército. La manipulación de noticias, el aislamiento internacional y las campañas de difamación pueden desestabilizar gobiernos enteros. Por eso, Traoré priorizó dominar el campo de batalla informativo y crear canales directos con la ciudadanía, sin intermediarios ni filtros ajenos. Las transmisiones semanales, los encuentros en plazas públicas y los comunicados sin censura son parte de esta estrategia. La soberanía no se implora. Se conquista con disciplina, innovación y actos concretos. Traoré jamás esperó el permiso de potencias extranjeras. Reformó, depuró y blindó cada engranaje estatal, convencido de que la independencia real solo se defiende con hechos y vigilancia implacable. Es una advertencia clara. La autodeterminación exige coraje y sacrificio sostenido. Países como Botsuana han demostrado que la autonomía es posible, pero requiere planificación y unidad interna. Hoy, el continente africano enfrenta un dilema inaplazable. O prolonga su sumisión a intereses externos, o apuesta por un despertar disciplinado y radical.
La senda de Traoré indica que la ventana de oportunidad puede cerrarse para siempre si no se actúa con decisión y visión colectiva. La historia reciente de Sudáfrica, tras el fin del apartheid, muestra que las oportunidades históricas no se presentan dos veces. El riesgo es total. Si África ignora estas lecciones, el sueño de una soberanía verdadera podría esfumarse por generaciones. Las nuevas generaciones, criadas en la era de Internet y la globalización, tienen la responsabilidad de no repetir los errores del pasado. Así llegamos al punto final. La decisión de cambiar el destino africano ya no depende solo de un líder, sino de toda una generación, obligada a elegir entre la obediencia eterna o la construcción valiente de su propio futuro. No basta con admirar a figuras como Traoré desde la distancia. Es necesario comprometerse, organizarse y actuar. Pero, ¿cómo se sostiene una revolución en medio de asedios constantes y enemigos invisibles? El siguiente acto revela la respuesta de Traoré y su círculo más cercano. Su estrategia: combinar disciplina militar, participación ciudadana y una comunicación honesta y directa. Es un equilibrio frágil, pero necesario. No es solo Ibrahim Traoré. Es la encrucijada decisiva del sueño africano de autodeterminación. En cada barrio, en cada escuela, en cada mercado, la pregunta resuena: ¿estamos listos para asumir la responsabilidad de nuestro propio destino? Lo que ocurre en Burkina Faso no es un episodio aislado ni una simple crisis política. Es el momento en que el futuro de la soberanía africana se juega a cara o cruz. Cada decisión y cada reacción aquí pueden inclinar la balanza para todo un continente. Si el modelo burkinés triunfa, podría inspirar procesos similares en Senegal, Chad o incluso Sudán del Sur. Si fracasa, servirá de advertencia para quienes sueñan con un cambio radical. Durante demasiadas décadas, África ha sido dirigida y explotada por manos externas y élites internas corruptas. El bienestar real del pueblo siempre quedó en segundo plano. Ahora, figuras como Traoré desafían ese ciclo, enfrentando amenazas visibles y una guerra híbrida, política, mediática y digital, que busca quebrar cualquier intento de liderazgo genuinamente africano. No podemos minimizar lo que está en juego. Ignorar este momento significa aceptar que el dominio externo y la sumisión sigan marcando el destino africano por generaciones. Ahora mismo, la autodeterminación y el control de los recursos penden de un hilo, igual que la capacidad de reacción ante amenazas internas y externas. La experiencia de Libia tras la caída de Gaddafi es una advertencia. La falta de preparación y de unidad puede abrir la puerta al caos y la intervención extranjera. La historia es implacable con los indiferentes. El mundo observa, y la juventud africana, sobre todo, debe decidir: seguir bajo reglas impuestas desde fuera, o abrir paso a una era en la que África defina su camino. La presión internacional puede ser enorme, pero la fuerza de la voluntad popular es aún mayor cuando se organiza y se informa. Hoy, más allá de Traoré, la verdadera pregunta es: ¿estamos dispuestos a desafiar décadas de imposición y corrupción? ¿O dejaremos que la oportunidad de una África soberana se desvanezca bajo el peso de la apatía y la manipulación? Cada acción, cada palabra, cada pequeño acto de resistencia cuenta en este momento crucial. Esta lucha trasciende a cualquier individuo. Es una invitación urgente a reflexionar y actuar. Quienes hoy se atrevan a involucrarse, cuestionar y resistir, serán recordados como la generación que cambió el destino de África. La historia está escrita por quienes no temen desafiar lo imposible y persistir, incluso cuando el mundo parece estar en su contra. Solo así, con valentía, organización y vigilancia constante, podrá África, y Burkina Faso en particular, conquistar un futuro digno y verdaderamente propio. El reloj avanza. El desenlace aún está en nuestras manos.